Ella es Xiao, una pervertida. Le gusta robar las contraseñas de los demás para ver qué es lo que esconden, pues siente una enorme satisfacción al husmear en la privacidad de los demás. Ahora tiene puesto el ojo en el presidente de su clase, preguntándose qué secretos podría esconder el tan apuesto y gentil Lei. Ese pensamiento es el que finalmente la llevaría a su completa perdición. Sentada, reflexiona sobre cómo robar la contraseña de Lei, cuando de pronto recuerda que mañana tiene clase de informática, entonces le surgió una brillante idea para poder realizar su tan anhelado delito. Al día siguiente, engañó a su profesor para que le diera las llaves, las que usó para poder entrar al salón antes que sus demás compañeros. Faltaban 6 minutos para que comience la clase, solo debía insertar la memoria USB con el virus en la computadora de Lei e instalar el software de hackeo. Para su mala fortuna, la velocidad de instalación no era buena, por lo que el software aún no estaba listo. Miró el reloj, y solamente restaban 4 minutos. El nerviosismo comienza a apoderarse de ella, pues los segundos transcurrían y algunos compañeros seguramente llegarían pronto. Vamos, Xiao, apresúrate. De pronto, tal como se lo temía, llegó Lei, quien se detuvo a observarla con unos ojos rojos que desprendían una furia asesina. Ese es mi lugar, tu computadora es la que está al lado mío. La muchacha instantáneamente se puso nerviosa, mientras Lei seguía acercándose más y más hacia su ubicación. ¿Qué haces con mi computadora? Xiao, quien era una acostumbrada ladrona, empezó a tartamudear, respondiendo que solamente estaba tratando de descargarse un juego. ¿De verdad? ¿Puedo ver qué juego es? Lei se acercaba cada vez más, está a punto de ver la pantalla, siendo que solo resta un 5% para que el software termine de instalarse. Si lo descubre, Xiao ni siquiera puede imaginar lo que pasará. Sin embargo, en ese momento Lei cubre su nariz, pues siente un hedor extraño en el ambiente, lo cual lo hace alejarse de ella de forma inmediata. Lei, para disimular, menciona que olvidó algo en el salón y se marcha diciéndole que desinstale de inmediato aquel juego de su computador. En ese instante, la instalación del software terminó y una sonrisa enfermiza se empieza a dibujar en el rostro de Xiao, mientras en silencio dice, ahora sí que conoceré el secreto de Lei. Ya en la hora de clases, Xiao se asoma hacia la computadora de Lei, percatándose de que él no ha iniciado sesión en su cuenta habitual, sino que extrañamente utilizó una secundaria. Pero justo cuando estaba por entrar, Lei se detiene y murmura, no, esta no es, eso estuvo cerca. Xiao nota esto y se pregunta, ¿entonces Lei tiene 2 cuentas? Todo esto obviamente le genera una gran excitación al punto que comienza a reírse por sí sola. Después de clases, la chica no puede aguantar la ansiedad por husmear en lo ajeno, por lo que corre hasta su casa con el único propósito de poder encender lo antes posible su computadora. Rápidamente inserta la memoria USB, el programa al instante revela todas las contraseñas de Lei, no solo para su cuenta principal, sino que también para su cuenta secundaria. Xiao decide observar esta última cuenta, husmeando primero en sus compras para enseguida ver qué cosas ha comentado en línea. Sin embargo, a los pocos segundos, sus pupilas se contraen. ¿Qué es esto?, se preguntó mientras veía algo que la dejó totalmente impactada. Una serie de videos prohibidos apareció ante sus ojos, dejando a Xiao atónita. ¿Acaso Lei graba y revende videos privados en secreto? ¿Podría ser que le robaron la cuenta? La muchacha sigue investigando, cuando de pronto su visión se oscurece, y es que nota una entrada en su diario con el titulado Mi extraña compañera de pupitre. ¿Acaso no soy yo la compañera de pupitre de Lei? Sin pensarlo abrió el registro, encontrándose con incontables comentarios de asco dirigidos hacia ella, los cuales decían, el olor de mi compañera de pupitre es demasiado fuerte, huele exactamente como mi madre. Creo que voy a vender más videos para poder irme a un lugar lejos de las dos, donde nadie me conozca. En ese instante los ojos de Xiao se abrieron como platos, y pensó, para Lei, ¿soy solo una compañera de pupitre maloliente? Luego, recordó su hábito de rociarse desodorante constantemente, entonces entendió que el problema siempre se había tratado de ella y su desagradable aroma. Xiao solo guardó silencio, luego fue al baño y comenzó a limpiarse frenéticamente, se lavó las manos unas 5 veces, el cabello otras 3 veces más, y aunque parecía una rata empapada no le importó en lo absoluto. A la mañana siguiente, Lei como de costumbre la saludó amablemente al llegar a la escuela, pero ella al mirarlo bajo la luz del sol solamente pensaba, si tan solo esa cuenta no fuese suya,
Si tan solo Lei fuese ese estudiante amable y gentil que siempre aparenta ser. Ahí Xiao dejó caer su bolígrafo, por lo que enseguida se agachó para poder recogerlo, mientras que en su mente seguía fantaseando con la idea de que Lei no había escrito aquel diario. En ese momento, uno de sus cabellos rozó el brazo de Lei, y él procedió a esquivarlo casi de manera instantánea. Mirando hacia abajo donde Xiao, una sensación de asco lo invadió, luego sacó su desodorante y empezó a rociarlo hacia su ubicación. Entonces ella levantó la vista, apreciando los ojos de disgusto de Lei mezclados con desodorante, el cual lentamente caía sobre sus ojos. Con su vista nublada, la chica quería enfadarse por haber sido rociada, pero después de escuchar las palabras de preocupación de Lei, decidió olvidar el asunto. Xiao para salir del momento le pregunta qué hay de almuerzo hoy, a lo cual él rápidamente le responde que hay sopa de tofu suave. Por primera vez, encuentra el valor para preguntarle a Lei si quiere almorzar con ella, pero después de pronunciar sus palabras, Lei se quedó en silencio. No sabe si es porque sus ojos estaban nublados, pero Xiao creyó ver un cambio en el rostro de Lei. Ya no parecía estar sonriendo, y se quedó helada cuando sus ojos se aclararon completamente. Ya no había dudas, el presidente de clase amable y apuesto era en realidad un pervertido al que le gustaba tomar fotos privadas. Luego de que sus ojos se aclararon, vio los ojos de Lei llenos de disgusto hacia ella, y ese precisamente es el verdadero Lei que esconde tras su fachada. Después de clases, la muchacha se fue a casa furiosa. Así es, quiere vengarse de Lei. Xiao enciende su computadora y crea una nueva cuenta, donde escribió todas las cosas sucias que Lei había hecho, su dirección real y su nombre, para finalmente enviárselo a él en un tono coqueto. Después de hacer esto, una sonrisa enfermiza se dibujó en todo su rostro, mientras decía, a partir de ahora, nunca serás el mismo. No puede esperar a ver cómo será el rostro de Lei a la mañana siguiente. Al otro día, en el salón de clases, el maestro comienza a pasar lista, pero cuando llaman a Lei, nadie responde. Lei no vino a clases, la chica asume que aún debe de estar en shock, por lo que seguramente mañana se presentará a la escuela como siempre lo suele hacer. Sin embargo, estaba muy equivocada, pues después de eso nunca más volvieron a ver a Lei, había desaparecido por completo. Y la situación se empieza a agravar, pues los padres de Lei fueron hasta la escuela, su madre lloraba diciendo, Lei es un buen chico, nunca se escaparía de casa, algo debe haberle pasado. La maestra consuela a los padres de Lei y les recuerda que los estudiantes están a punto de terminar su clase de gimnasia. Apenas terminó de hablar, los estudiantes regresaron. Xiao, entre la multitud, nota a la mamá y al papá de Lei. Estaban bien vestidos y resplandecientes, y comparándolos con su propio padre notó una notable diferencia. Los padres de Lei pasaron justo al lado de ella al salir del salón. Xiao los olfateó, huelen bien. Es mediodía, y ella empieza a revisar la comida del almuerzo. Hoy hay sopa de pato. En ese momento, observó el menú del día 5, sopa de tofu suave, ese es el plato que se sirvió el día que Lei fue visto por última vez. En sumas y restas, el chico ya lleva desaparecido una semana completa, sin ningún rastro ni pista sobre su desconocido paradero. Cuando llegó a casa, Xiao se tumbó en la cama, aturdida. Me pregunto dónde estará Lei ahora. Mi papá tampoco ha vuelto en días. Lentamente se va quedando dormida, mientras detrás de ella una silueta se va acercando a la ventana de su habitación. Ya al día siguiente, el sol resplandeciente brilla en la cara de Xiao, indicando que iba a ser un hermoso día. Sin embargo, justo cuando la chica está pensando esto, reacciona y se sienta bruscamente observando enseguida todo su alrededor. Era evidente que aquel lugar no le pertenecía, ya que su habitación está ubicado en un lugar que no acostumbra a recibir nada de luz solar por las mañanas. ¿Dónde estoy? Entornos totalmente desconocidos. ¿Es esto un sueño? Justo cuando su mente divaga, se escuchan pasos fuera de la puerta, lo que la lleva a contener enseguida su respiración. El compartimento secreto en la puerta se abrió, y una mano entró para arrojarle un plato de comida en el suelo. Perpleja, Xiao observó la comida, después esperó a que los pasos de la persona se desvanecieran, para enseguida correr en dirección hacia la puerta. No se abre. Incluso la perilla está sellada. ¿Sopa de calamares? ¿No es esto comida de la cafetería de la escuela? Se agachó y puso su cara en la ranura de entrega, buscando observar quién se encuentra del otro lado de la puerta, pero su intento resultó ser inútil pues afuera estaba completamente a oscuras.
La chica, que al principio pensaba que estaba soñando, finalmente se dio cuenta de la realidad, que está secuestrada. Todo en esta habitación está fijado, mesas, sillas, computadoras, teclados, todo está minuciosamente pegado al suelo. Procedió a acurrucarse en la cama, rodeada por el miedo, mientras en su mente surgían las siguientes preguntas. ¿Quién diablos me ató aquí? ¿Me van a matar? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? Justo cuando la mente de Xiao estaba dando vueltas, un extraño sonido llamó su atención. Se trataba del reloj electrónico ubicado en el escritorio. En ese instante la computadora de la nada se encendió frente a sus ojos. Después de iniciar, el escritorio mostraba el menú de la cafetería de la escuela, y el ratón se empezó a mover por sí solo desplazándose hasta el icono del bloc de notas. 2 letras aparecieron lentamente: siéntate. Xiao estaba temblando. ¿Esto está hablando conmigo? Varias dudas le surgieron. Una era si el monitor estaba conectado a la habitación de al lado, lo que significaba que aquella persona estaba operando la computadora desde esa ubicación. Al mirar la pantalla, la muchacha duda por un momento, pero luego se levanta y camina hacia la computadora con sus manos más que temblorosas. ¿Quién podría ser? ¿Podría ser acaso él? Xiao lentamente comienza a escribir en el bloc de notas, preguntándole de forma directa: ¿Eres Lei? El individuo de al lado estalló en carcajadas y no respondió su pregunta. En su lugar, continuó escribiendo: Ja, puedes intentar escapar como quieras, estaré siempre justo al lado tuyo, animándote en cada uno de tus intentos. Con estas palabras, el bloc de notas se eliminó. El pelo de la chica se erizó, pues era claro que al lado de ella alguien la estaba observando, y para esa persona ella era solo una oponente sin ninguna clase de defensa. Aquellas palabras, puedes intentar escapar, comienzan a resonar una y otra vez en su cabeza, por lo que Xiao decide abrir el navegador para ver si hay una red conectada con la computadora. Se da cuenta de que en realidad hay conexión a Internet y sonríe pensando en que esta vez los secuestradores fueron bastante descuidados. ¿Qué tal si busco mi ubicación y llamo a la policía? Justo cuando la chica pensó esto, su mano se detuvo de repente preguntándose: ¿y si lo hizo a propósito? ¿Podría ser que me elimine tan pronto como vea las pistas? Después de una breve vacilación, la muchacha hace clic en buscar, pero para su sorpresa la página le muestra que su ubicación actualmente está en Alemania. Incrédula, trata de buscar de nuevo, y esta vez el IP cambió al Reino Unido, para enseguida hacer lo mismo mostrando el mapa de los Estados Unidos. Al parecer la dirección de IP había sido alterada, entonces ahora trató de poder publicar en algún foro, pero cuando lo intentó la computadora inmediatamente se bloqueó. Desesperada, se levanta a mirar el exterior a través de las rejas, hablándose a sí misma. Esto es todo falso, ¿verdad? Tiene que ser solo un extraño sueño. Espera, ¿y si la escena de la calle afuera es real? Esa pregunta la hace correr otra vez a la computadora, pues piensa usar el mapa para poder averiguar la ubicación de las calles que alcanza a ver desde su ventana. Primero comienza revisando su vecindario, murmurando que obviamente llegó a este lugar hace unas pocas horas. Sin embargo, sus ojos se abren de par en par cuando percibe algo muy extraño incrustado en las imágenes. ¿Qué es eso?, dijo la muchacha mientras ve una sombra oscura. Amplía la imagen. Un hombre la está mirando directamente. Paralizada, comprendió que estaba atrapada. Ese hombre lo sabía todo, sabía cada uno de los pasos que iba a realizar para intentar escapar. Aquel rostro burlón de la figura parecía decirle: ignorante y vil persona, no puedes escapar de mí, viendo lo patética que eres, te diré yo mismo las direcciones que debes buscar. La chica decidió seguir sus gestos. Ella y la sombra negra parecían empezar una conversación en el vacío, mientras Xiao se cuestiona a sí misma: ¿soy ridícula? La sombra negra no hablaba, pero la sonrisa en su rostro lo decía absolutamente todo. Acompañada de su desprecio, la cámara daba vueltas y vueltas, para finalmente terminar de nuevo en el mismo lugar donde empezó. Xiao se derrumbó, sus emociones a esas alturas ya estaban fuera de control, por lo que corrió a la puerta a recoger su bandeja y la utilizó para destruir el maldito monitor. No obstante, eso estaba lejos de ser suficiente, dado que la chica continúa golpeando, y es que a través de este medio violento está liberando su propio pánico y miedo. En este punto, Xiao ha comenzado a experimentar un delirio gradual. Está junto a la ventana golpeando los puños contra la reja, sin importarle que sus manos ya estén sangrando de tanto ser lastimadas. Solo quiere escapar, y en su desesperación incluso intentó saltar. Allí,
procede a recoger los pedazos del monitor y se dispone a como de lugar deshacerse de la barandilla que la está separando del exterior. Sin embargo, cuando levantó la mano, la habitación empezó a rociar un extraño gas, lo cual provoca que Xiao caiga inconsciente mientras susurra «eres un desgraciado». Tras desmayarse, la conciencia de Xiao volvió a la escuela, donde se encontró con el amable Lei a la entrada del salón. Lei la saludó como de costumbre, de una manera gentil y alegre como siempre lo solía hacer. Pero justo cuando ella respondió el saludo, el tono de Lei cambió repentinamente y le dijo: ¿acaso no odias ese sucio semisótano en el que vivías antes? Mientras Lei caminaba directamente hacia ella, sacó su desodorante y volvió a comentar: ¿no crees que es agradable estar al sol? Porque allí, no importa si te entrometes en la privacidad de alguien o si arruinas la vida de otra persona. En ese momento, la muchacha fue incapaz de reaccionar y solo podía ver y escuchar a Lei burlándose continuamente de ella. ¿No odias también a los padres apestosos? Decía eso mientras le rociaba desodorante en los ojos y el rostro desquiciado de él se reflejaba en las incontables gotas de aquel extraño líquido. Justo ahí, la alarma sonó, Xiao despertó algo aturdida y al percatarse de su alrededor notó que el monitor había sido restaurado, el cual nuevamente tenía el bloc de notas abierto con la palabra siéntate. También había comida en la puerta y aunque algunas cosas habían cambiado, una de las mismas mañanas había llegado otra vez. Sin embargo, en esta ocasión, la muchacha ya no tenía fuerzas para pelear, resignada cree que le será imposible poder escapar de este extraño lugar. Entonces, ¿para qué molestarme con este tipo? Además, ¿qué se supone que debo hacer afuera? No tengo amigos y nunca salgo. Y aquí estoy, libre del hedor de papá, con comida y refugio. Pensando en ello, la muchacha se recuesta, cierra los ojos y vuelve a dormir. Mientras tanto, en la escuela, la chica frente a Xiao olvidó su libro de lenguaje y con miedo de ser regañada por su maestra planea usar el libro de su compañera faltante. En eso su otra compañera le comenta: Lei y Xiao en realidad desaparecieron juntos, no tendrán algún secreto, ¿verdad? Se arrepintió de haberlo dicho en cuanto lo soltó. ¿Cómo puedes pensar eso de Lei? ¡Qué vergüenza! Su compañera entonces le preguntó otra cosa. ¿De quién es el libro? ¿Acaso es de Xiao? El rostro de la chica cambió instantáneamente al escuchar eso. Maldición, ¿quién usaría el suyo? Es el de Lei, por supuesto. Fuera del aula, la profesora está llamando al padre de Xiao, y ya lleva 2 días seguidos intentando contactarlo, pero el papá de la chica no ha estado respondiendo ninguna de sus llamadas. Pero entonces ocurrió lo inesperado, la llamada fue contestada, con las siguientes palabras: «Hola, ¿quién es?». La maestra, tras confirmar que se trataba del padre, enseguida le dijo: «Xiao no ha venido a la escuela en 2 días, he estado tratando de llamarlo, pero usted no responde, por eso hoy lo llamé nuevamente». Ante esto, el padre de la chica no respondió, solo se limitaba a fumar en silencio mientras escuchaba la voz de preocupación de la maestra. La maestra continuó expresando: «La ausencia de clases afectará el futuro escolar de su hija y Xiao no parece ser el tipo de alumna que falta por gusto a la escuela». En eso, el papá la interrumpió antes de que terminara de hablar y con un tono frío en su voz le dijo: «¿Y eso qué?». La profesora no supo cómo reaccionar en ese momento y tartamudeando le expresó que solo quería saber si le había ocurrido algo malo a una de sus estudiantes. Fue entonces cuando al papá se le acabaron los cigarrillos y tras unos segundos en silencio le dijo: «Xiao solo está enferma y yo la estoy cuidando, la mandaré a la escuela cuando esté mejor, así que no se preocupe más». De regreso con la muchacha, la vemos que acaba de despertarse, donde después de un día durmiendo lo único que siente es un fuerte dolor en la espalda. Aburrida, empieza a pensar en la razón del por qué está en este lugar, preguntándose una y otra vez: ¿qué hice mal? ¿Y ese extraño sueño que tuve significará algo? En ese momento, la muchacha recuerda el mensaje privado que le envió a Lei. ¿Podría ser por eso? Se apresuró a la computadora, inició nuevamente sesión en la cuenta de Lei, y efectivamente había un nuevo mensaje privado que aún estaba sin leer. De inmediato se apresuró a abrirlo, y había solo una línea la cual decía: «Necesitas averiguar el por qué estás siendo retenida». Xiao se detuvo y pensó: ¿acaso es Lei? ¿Por qué? ¿Por ese mensaje privado que te envié? La muchacha estalló en carcajadas. ¿Qué me importa a mí si tú fuiste quien hizo mal?
Xiao no siente ni el más mínimo remordimiento por lo que le hizo, más bien hace clic en el registro de ley para investigar qué otra cosa más se esconde en su misteriosa cuenta. ¿Tienes tanto miedo de que descubra tu verdadera cara? ¿Crees que las cosas que hiciste desaparecerán si me encierras? Pero entonces el registro abierto estaba en blanco, nada, todo el registro había sido eliminado. Esto a Xiao no le sorprendió en lo absoluto, ya que se lo esperaba, y una verdad implícita es que no puedes hacer nada en Internet sin dejar algún rastro de aquello. Procedió a abrir el editor y se dirigió al borrador guardado, donde como era de esperarse tenía 17 entradas. En ese momento, la persona que la estaba observando desde el otro lado vio la operación y susurró con voz baja: «Por suerte te traje conmigo». El historial de navegación estaba lleno de los guiones de ley. Uno de ellos en particular llamó la atención de Xiao, el cual se titulaba Calificaciones de paternidad. ¿Cuánto afecta a un niño una familia con problemas? Y es que Lei pasó de ser un chico alegre con buenas notas a ser un pervertido que robaba la privacidad de otras personas. Xiao abre el manuscrito de Lei, encontrando el título llamado Calificaciones parentales. Había 2 frases escritas en él, las que decían: si quieres ser un padre calificado, no puedes llorar e irte a casa tarde. Su padre lo engañó cuando Lei era un niño, a menudo llegaba tarde y ni siquiera volvía a casa, lo que provocaba que su madre llorara prácticamente todos los días. Para Lei era una tortura los interminables llantos, acompañados de maldiciones de su madre en contra de su padre. Todo eso era una distracción y una carga para él. Luego él deliberadamente sacó un 51 en su examen, porque ese día vio el coche de su papá camino a la escuela. Su papá había estacionado el auto y había una mujer en el coche arreglándose el maquillaje. Fue entonces cuando supo que si incluso sacaba un 100 ese día su madre no sería feliz. Después de leer esto, Xiao maldice a su compañero por ser un lunático, y las comisuras de su boca se levantaron gradualmente, ya que como es sabido le encanta entrometerse en la vida personal ajena. Seguidamente se echó a reír, mientras decía: así que la familia de Lei está rota. Xiao no siente simpatía por Lei, y es que encuentra divertida toda su historia, pues piensa que si Lei viviera en su casa pasaría llorando literalmente todos los días. Parece que soy la única que conoce el secreto de Lei, pensó la chica, y en ese momento la inclinación de Xiao por burlarse de la privacidad de los demás la llenó de satisfacción. Tiene la intención de seguir leyendo, quiere conocer todos los secretos de Lei. Sin embargo, en ese momento suena la alarma y empieza a perder el control de la computadora. El poder vuelve a estar en manos de la persona de negro, quien borra la interfaz para abrir otra vez el bloc de notas y lentamente escribe una palabra: come. Esta situación dejó a Xiao congelada. ¿Quién puede comer en esta situación ahora? Este pervertido me está torturando de nuevo, pensó la muchacha. Decidió responderle directamente desde la computadora, preguntándole: ¿eres Lei, verdad? La persona de negro solo sonrió levemente, no le prestó mucha atención a la chica y siguió enviando emoticonos los cuales le recordaban a Xiao al tipo que aparecía en el mapa. Xiao maldijo al sujeto, incluso pensó en volver a romper el monitor, pero entonces apareció una nueva frase en la computadora la que decía: es momento de decirte algo importante. Haré un pequeño alto aquí para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, dale like al video, comenta y compártelo para que más gente pueda ver esta gran historia, y por último, si está en tus posibilidades apoyar este contenido, puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro del canal. Dicho esto, prosigamos con esta maravillosa historia. En este punto se nos vuelve a mostrar al padre de Xiao, quien esta vez se encuentra dentro de la habitación de su hija, lugar que está lleno de desorden y donde aún hay rastros de la existencia de la muchacha. Sin embargo, la actitud del papá era bastante extraña, no menciona en ningún momento a Xiao, en cambio solamente dice: sabor rancio, no debería haber necesidad de llamar a la policía, ¿verdad? Tras esto, simplemente se da la vuelta y se va. Una estudiante fue secuestrada por un hombre misterioso, pero absolutamente nadie lo sabe, ni siquiera su propio padre es capaz de preocuparse por ella. Ahora, la chica solo puede escapar por sí misma y se encuentra conversando con su captor a través de un computador, donde el sujeto con palabras extrañas le decía: ¿por qué te diría tanto? Hora de comer. El camino que buscas, y mi sonrisa y demás, es fácil porque estas son pistas ocultas. Después de darse cuenta de lo que quería decir,
la chica comenzó a revisar su historial de navegación y se sorprendió al descubrir algo oculto en esas turbias imágenes que había observado. Se trataba del hombre misterioso que aparecía en el mapa. Cada vez que éste sonreía señalaba con el dedo algún lugar, y esos lugares que señalaba tenían algo en común, y es que todos tenían números. Xiao entonces se dedicó a recopilar estos números, y la curiosidad la llevó a ponerlos en el buscador, donde luego de darle a entrar la página le reveló un curioso sitio de internet. Pero lo extraño de todo esto era que la interfaz mostrada le resultaba demasiado familiar, lo que de inmediato la llevó a preguntarse: ¿no es esa la pantalla de bloqueo de mi teléfono? ¿Es esto real? Incrédula, la muchacha intenta ingresar su propio código de desbloqueo, hecho que finalmente le confirma que se trata del suyo pues había logrado acceder. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es realmente mi teléfono? Mientras tanto, afuera, el sujeto misterioso se sentía muy relajado, pues había usado un software de hackeo para poder apoderarse del código del teléfono de Xiao. Después de obtener su contraseña, el sujeto procedió a desconectar nuevamente la computadora, reabrió el bloc de notas y le escribió una nueva orden que decía: «Es hora de cenar». La muchacha, en su mente maldijo a los padres del sujeto, mientras se cuestionaba: ¿por qué este tipo siempre habla de la cena? Viendo que su captor comienza a usar de nuevo sus emoticonos, Xiao decide enviarle un mensaje directamente, pero recordando todas esas pistas que le acaba de dar empieza a sospechar de la situación. ¿Acaso hay alguna pista escondida en los alimentos? Xiao entonces procede a acercarse a la comida, duda un momento pero luego toma la cuchara para empezar a comer, pensando en que lo peor que le pudiese suceder sería una intoxicación alimentaria. Al otro lado, el sujeto se encuentra revisando las notas personales de Xiao, y lo que particularmente le llamó la atención fue la contraseña que le había robado a Lei. Entonces, el tipo con un tono oscuro murmuró: «Lo encontré, ella realmente lo sabía». En ese instante, el teléfono de él sonó, había un mensaje de texto pidiéndole que atendiera la llamada, ya que era demasiado urgente. El sujeto giró la cabeza para ver a Xiao en el monitor, iba a esperar a que terminara su comida, pero ahora con el imprevisto que le sucedió eso al parecer no iba a suceder. Se levantó con la intención de marcharse de las instalaciones, sin embargo, en lugar de salir se dirigió a la puerta donde se encontraba la muchacha. Al mismo tiempo, Xiao ya había terminado de alimentarse, cuando de pronto se percató que había unas letras escritas en el fondo de su plato. Al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que formaban una frase, la que decía: «Hoy puedes verme». En ese momento la puerta se abrió, era su captor cubierto con una máscara de gas. Xiao impávida solo lo quedó observando sin poder decir una sola palabra. En eso, el tipo sacó desde su ropa un sedante y procedió a rociársela en toda la cara a Xiao. Esto dejó a la chica en un estado de trance, y la particular escena le recordó a su compañero Lei, pero enseguida su conciencia se apagó y terminó desplomándose en el suelo. Después de dejar inconsciente a la chica, el encapuchado la tomó dejándola sobre la cama, y simplemente recogió su bandeja de comida y se marchó del lugar. Debía irse debido a esa llamada telefónica, así que mientras caminaba procedió a tirar la bandeja a la basura, de paso se quitó la máscara y también se deshizo de ella. Salió mientras intentaba hacer una llamada por teléfono, afuera ya estaba anocheciendo, solo entonces se pudo percibir en donde estuvo, se trataba de un edificio residencial. El sujeto caminó hasta la parada, el teléfono en su mano seguía marcando, y la persona del otro lado aún no contestaba la llamada. Entonces, un niño que estaba esperando en el mismo lugar lo notó, parecía reconocerlo por lo que lo miró directo a la cara, y al momento siguiente sorprendentemente le gritó: «Hermano». Al escuchar esto, el secuestrador se volteó a observar al niño, y un escalofrío helado rodeó al pequeño al punto que su cuero cabelludo se entumeció. El niño enseguida giró la cabeza diciendo: «Lo siento. Te confundí con otra persona porque mi hermano dijo que vendría a recogerme, así que pensé que eras él». El encapuchado solo se quedó mirando al niño, estaba a punto de decirle algo cuando su llamada fue contestada, por lo que empezó a hablar con aquella persona del otro lado de la línea. Durante la conversación, la persona mencionó algo sobre un cadáver, a lo cual el encapuchado le expresó que lo sabía y que estaría allá lo antes posible. Finalmente, tomó el autobús para dejar la zona, dirigiéndose a un sector conocido como la Montaña Yi. Retornando con la muchacha, ella acaba de despertarse, miró la luz del sol afuera y comenzó a recordar el extraño comportamiento de su secuestrador.
Ese desodorante le era familiar, sus movimientos y sus actitudes eran exactamente como los de Lei. Incluso esos mensajes privados, direcciones de sitios web, etc., todo conducían a una misma conclusión: aquel sujeto encapuchado ciertamente es Lei. Xiao tenía la sensación de que algo no estaba bien, y justo cuando pensaba en eso percibió un olor agrio. Era el olor de su cabello, pues ya habían pasado días desde la última vez que se lo lavó. Mientras se aseaba, recordó el particular olor que tenía el sujeto de la máscara. Era un olor que ella conocía bastante bien, un olor a acre que su padre siempre suele tener. Obviamente esto intrigó demasiado a la muchacha, lo que la llevó a preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué ese hombre misterioso huele como papá? ¿Dónde diablos estoy? ¿Por qué estoy siendo retenida aquí? Justo en ese momento, la alarma sonó. Era hora de su sesión diaria en la computadora. Xiao entonces se acercó al escritorio a ver con qué otras cosas raras se encontraría el día de hoy. Enseguida notó que los borradores de Lei habían sido eliminados. El tipo borró toda la evidencia de Lei y también había manipulado por completo su teléfono. ¿Qué está tratando de obtener de mí? De repente, tuvo un destello de perspicacia, recordando que en su teléfono estaban guardadas todas las contraseñas que había logrado conseguir. ¿Los habrá borrado todos? No obstante, luego de unos segundos volvió a la calma, pensando en que como ahora está retenida, esas cosas simplemente ya no le sirven. Voy a continuar investigando a Lei, no voy a rendirme con él. Xiao buscó la cuenta de Lei directamente en el sitio oficial del foro, pero en la pantalla apareció algo que hizo que sus pupilas se contrajeran de inmediato. ¿Cuál es la cuenta de tu compañera Ina? El captor está provocando a Xiao de la misma forma que lo hizo antes, situación que deja a la muchacha bastante desconcertada. ¿Por qué me preguntaría eso? ¿Está tratando de averiguar lo que realmente sé? Con esto, sonrió maliciosamente, para luego decir: entonces adelante, averígualo. Xiao efectivamente conoce la cuenta de su compañera Ina, pero no piensa revelarlo en esta ocasión, más bien busca su perfil de forma pública para ver qué publicaciones ha realizado últimamente. No esperaba encontrarse con nada relevante. Sin embargo, una publicación compartida llamó poderosamente su atención. Era una noticia que decía: ha habido una tragedia en la montaña Yi. Los seguidores comentan que 2 estudiantes de su clase están desaparecidos, algo que sin duda ha mantenido aterrado a absolutamente toda la escuela. ¿La montaña Yi? ¿No es esa la colina detrás de mi vecindario?, expresó Xiao. Hizo clic para ver a detalle la noticia, pero lo siguiente que observó la dejó completamente atónita, pues ahí estaba su papá. La chica sin pensarlo reprodujo el video, dándose cuenta que en el lugar un reportero estuvo entrevistando a su padre, preguntándole si acaso había visto a alguna persona sospechosa en el sector. La respuesta que dio su papá fue muy significativa: este es un sitio de construcción, así que hay personas sospechosas por todas partes. Xiao, mientras mira la imagen de la pantalla, piensa: ¿es esto lo que Lei quería que viera? ¿Qué ha llegado a las cercanías de mi papá? Esto decepciona un poco a la muchacha, porque si ese es el caso, Lei ha fallado totalmente, y es que a ella no le puede importar menos lo que le pueda llegar a ocurrir a su padre. La falta de amor es una de las razones por la que ella es así. No tiene ningún lazo padre-hija con su papá, solo interactuaron cuando ella era muy pequeña, incluso adivinó el trabajo de él solamente con observar su ropa. Ni siquiera sabe cuántos años tiene. Lo único que la chica sabe es que su papá tiene 2 amigos, a los cuales llama como amigo 1 y amigo 2. Durante toda la infancia de Xiao, su padre simplemente la ignoraba, incluso cuando ella lloraba desconsolada él solo seguía comiendo. Cuando Xiao veía que él no le prestaba atención, lloraba deliberadamente aún más fuerte, hasta que ese agudo llanto finalmente molestaba a su padre. Entonces él sacaba su teléfono del bolsillo, lo golpeaba un par de veces con los palillos, lo que significaba que ella podía venir a jugar con él un rato y así dejarlo en paz. La pequeña Xiao corría enseguida a tomar el teléfono. Sin embargo, la cara de su padre se ensombrecía cuando ella apretaba sin querer sus registros de llamadas. Ahí fue cuando ella supo que papá tenía a su amigo 1 y 2. La joven Xiao entonces pensaba: ¿este tipo de persona realmente tiene amigos? En el siguiente momento, su padre le arrebató el teléfono, y con los ojos enrojecidos le expresó: los registros de llamadas no son algo que puedas mirar así como así. Aunque aquello había sido solo una advertencia, fue la primera vez que su padre le dirigió la palabra, algo que en ese momento la llenó de felicidad.
También hubo otro momento el que Xiao recuerda muy bien, fue una de esas noches bastante tormentosa, ella estaba llorando para que su papá le diera el teléfono, pero ese día él extrañamente parecía ser un completo extraño. Los zapatos que se quitó estaban goteando agua roja, toda la ropa que llevaba también lo hacía, incluso desde su cabeza caía el mismo líquido hacia el suelo. Aquella noche fría, los ojos de su papá estaban llenos de furia asesina, como si acabara de volver de hacer algo realmente horripilante. Justo en ese momento, un trueno retumbó, y la luz del relámpago lo iluminó por completo, haciendo que su rostro con mirada vacía pareciera bastante más siniestra. La pequeña Xiao lloraba al observarlo, pero su papá solo se quitó la chaqueta como si nada pasara, luego se dirigió al refrigerador a sacar su cena y comenzó a comer al frente de ella. Al notar que la pequeña seguía llorando, sacó su celular y lo golpeó con los palillos, señalando que podía venir a jugar nuevamente con el teléfono. La niña lo tomó y volvió a mirar el registro de llamadas, observando que la llamada más reciente había sido con el amigo 1, exactamente a las 6:57 de la tarde justo antes de que regresara a casa. Justo cuando la niña estaba a punto de preguntar algo, el papá le arrebató bruscamente de sus manos el teléfono, para luego con furia lanzarlo contra el espejo y así poder ocultar su oscuro secreto. Al observar el teléfono incrustado, Xiao quedó paralizada. Prácticamente esta fue toda su infancia. ¿Qué tipo de persona es esta? Ni siquiera ella lo sabe. Después de destrozar el cristal, su padre continúa comiendo con calma, y el espejo roto refleja por completo su figura, como si su vida misma estuviese quebrada. Ya retornando al presente, el padre de Xiao está en un cuarto escuchando un canal de música clásica, y es que le fascina encender un cigarrillo y relajarse con la armonía de la música suave. Sin embargo, esta vez escuchó una voz diferente en el canal, se trataba de la participación en línea de un reconocido doctor, y nada más al escuchar eso su rostro cambió automáticamente de semblante. Al parecer él es muy sensible a esa profesión, de todas maneras eso queda en segundo plano, puesto que en una imagen general vemos que allí hay algunos medicamentos especiales, como ácido clorhídrico, antisépticos, y todo tipo de herramientas con sangre, alicates, martillos, cuchillos, guantes, etc. A medida que la cámara se va alejando, se revela que él en ese momento no está en su casa, más bien se encuentra en una pequeña instalación ubicada en medio de las montañas. Después de escuchar la música en paz, se levanta dirigiéndose a su banco de trabajo, y procede a empacar sus herramientas para finalmente limpiar la sangre con toallas antisépticas. Mientras tanto, en el basurero de la montaña Yi, el oficial a cargo del caso ha llegado a la escena y se encuentra observando las bolsas que contienen las partes del cuerpo recientemente encontrado. El pequeño policía a su lado no aguantó la impresión, por lo que luego de ver el cuerpo se puso a vomitar. Tras esto, miró al oficial del caso y le compartió la siguiente apreciación. El asesino cortó el cuerpo de la víctima y lo arrojó al vertedero del sitio de construcción. Hay mucha gente entrando y saliendo en el sector, la búsqueda será demasiado difícil. El oficial en tanto se encontraba más tranquilo y le comentó que en los días actuales, la policía tiene investigaciones científicas, vigilancia a toda hora, grabadoras de autos e innumerables herramientas a total disposición, o sea que no existe lugar donde un asesino pueda esconderse. Después de expresarle todo esto a su subordinado, el oficial le dice que mire la cámara de vigilancia a su costado, añadiendo que tiene la sensación de que alguien extraño los estuvo observando todo este tiempo. De esta manera, es que se nos vuelve a mostrar a Xiao, quien ya ha estado en esa habitación durante 10 días, donde según la vigilancia ha estado comiendo y durmiendo repetidamente una y otra vez. El resto del tiempo se la ha pasado interactuando con la computadora, aunque a esas alturas ella ha comenzado a hablar más consigo misma, quejándose de que la comida que le dan es horrenda pero aún así se la termina. Y es que estos días ha estado buscando más pistas en la bandeja, pero justamente eso es lo extraño, ya que desde aquel encuentro con su captor no ha vuelto a ver ningún tipo de mensaje. Aún así, los días transcurrieron como de costumbre, la alarma suena justo después de la cena, mientras que a las 9 en punto es la hora de internet, y Xiao naturalmente se dirige a la computadora como si se tratara de un perro domesticado. Cada vez que la muchacha enciende su computadora, abre la página principal y ve el diario de ley como si estuviera trabajando, luego busca el nombre de su cuenta pero no logra encontrar nada relevante. Aburrida, se mete a los foros a observar a la gente discutir, y tan pronto como abrió la página se encontró con el chisme de un ídolo de alto perfil.
Se sospecha que él está involucrado en repetidos actos violentos y ahora se encuentra metido en medio de un tremendo enjuiciamiento público. Los comentarios de abajo muestran preocupación por sus padres. Uno de los perfiles estaba maldiciéndolo bastante fuerte, algo que captó la atención de Xiao. No obstante, cuando hizo clic en la página de la persona, se dio cuenta que era una cuenta privada, provocando que la chica maldijera al tipo por interrumpir así su interés. Tras esto, le surge la idea de revisar las redes sociales de su compañera Ina, esperando esta vez no encontrarse con algo desalentador como la vez anterior. En sus publicaciones, Ina dice que quiere mudarse junto a toda su familia, que ya no quiere quedarse en su vecindario actual ya que se ha vuelto demasiado horrendo. Esta rara publicación hace que Xiao se pregunte, ¿de qué demonios está hablando esta tipa? Las siguientes palabras llamaron aún más su atención. Él solía ser popular en la escuela, también era un buen estudiante y se sentaba en el pupitre que está detrás mío. Xiao, aún más confusa, se dice a sí misma, seguramente no soy yo a quien se refiere. ¿Será Lei? ¿Lei fue a la escuela? ¿Por eso me ha dejado sola estos últimos días? Pero lo que verdaderamente la dejó perpleja fue uno de los comentarios a esa misma publicación, la que decía, tu compañero de clases era un chico ejemplar, lamento que esté en las noticias y que haya acabado de esa manera, con su cuerpo descuartizado y arrojado a un vertedero. Conmocionada, la muchacha se cuestiona, ¿Lei está muerta? Entonces, ¿quién es ese sujeto misterioso que me encerró? Xiao no puede creer lo que acaba de leer. Todas las pistas apuntaban a que Lei la secuestró en este lugar, por lo que enseguida abre el explorador para buscar información oficial sobre lo ocurrido en la montaña Yi. Lo siguiente que encontró fue lo que temía, puesto que innumerables portales informaban a detalle la identidad de la víctima, con nombre y apellido, incluso su clase en la escuela. Ya no existía ninguna duda, Lei había muerto. Mientras Xiao aún procesaba esta noticia, comienza a escuchar otra vez los pasos afuera de su cuarto, y la máscara que días atrás había sido botada es tomada nuevamente por el encapuchado. ¿Quién demonios es este tipo? Es así que se nos vuelve a mostrar la escuela, donde las chicas que se sientan al frente de Xiao están hablando entre ellas, e Ina le comenta que sus padres la vendrán a recoger ya que ahora tiene miedo de irse a casa sola. La otra chica sin duda estuvo de acuerdo, pues después de todo, lo que sucedió era algo realmente horrible. Ambas voltearon a ver el pupitre de Lei, el cual estaba lleno de crisantemos blancos y algunos habían caído al lado de Xiao, dando la impresión de que los dos habían partido de este mundo. Una vez finalizadas las clases, Ina se encontró con su madre, y camino a casa ella le mencionó que había escuchado sobre el trasfondo familiar que tenía su ahora excompañero. La mamá de Lei es doctora y su papá es fiscal, es una familia adinerada y ahora están de luto, es una verdadera pena. Ina por su parte añadió que Lei no solo tenía una buena familia, sino que también era muy bueno en todo lo que hacía. Mientras tanto, un desgarrador llanto proviene desde el aula vacía, pues la madre de Lei se encontraba junto al pupitre de su hijo llorando desconsoladamente. Ella, que siempre había considerado a Lei como su apoyo emocional, no puede aceptar un hecho tan cruel. El padre de Lei por su lado estaba tan desconcertado que no fue capaz de emitir ni una sola palabra. En ese momento, debido a la gran pena, la madre se desmayó, la maestra llamó a una ambulancia y unos minutos después los dos padres se fueron en ella. La profesora dejó escapar un suspiro mientras los veía marcharse, luego sacó su teléfono y realizó una nueva llamada hacia nada más y menos que el padre de Xiao. Una vez que él atendió la llamada, la maestra le preguntó si ya ha oído hablar sobre el compañero de Xiao. Él evidentemente le dijo que así es, que a esas alturas la noticia ya se ha difundido por toda la ciudad. Con esto, el padre de la muchacha caminó hacia la estación de policía, se acercó al oficial con una expresión seria y dijo, «Quiero reportar la desaparición de mi hija». El oficial con extrañeza preguntó, «¿Es usted su padre?». El hombre se quedó atónito al escuchar esto, luego se rió de una manera extraña, mirando directamente al oficial. «¿Un hombre como yo puede ser llamado padre?». El oficial pensó que estaba bromeando, por lo que le ordenó que se pusiera serio con esta situación. Entonces le preguntó de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hija? El papá de Xiao con una sonrisa en el rostro le señaló, «No puedo recordarlo exactamente, porque estoy demasiado ocupado trabajando en varios empleos a la vez». El oficial enseguida le preguntó a qué se dedicaba, a lo cual él con un semblante maquiavélico le contestó, «Yo soy doctor».
No obstante, tan pronto como dijo eso lo corrigió de inmediato, diciendo que solo hace trabajos menores. Entonces levantó la vista hacia el techo y se quedó unos segundos en completo silencio. Luego, el papá de Xiao miró al oficial diciendo, ya lo pensé bien, mi hija debe haberse escapado de casa. Tras decir eso, ignoró la sorpresa de los oficiales y se marchó de la estación policial como si nada hubiese pasado. Ya retornando con Xiao, aún se encontraba inmersa en la noticia de ley, y no fue hasta que escuchó unos pasos acercándose que volvió totalmente en sí. Giró la cabeza hacia la puerta de hierro, se acercó y notó como una mano estaba entrando por el agujero, entonces procedió a pisarlo con fuerzas, pero una especie de crujido la terminó descolocando. Cuando se inclinó para quitarle los guantes, lo que observó la dejó atónita, y es que aquella palma no era de una persona sino que la de un muñeco de madera. Al percatarse que la habían engañado, Xiao recogió el trozo de papel que portaba la mano, la cual tenía escrito: ¿Quieres jugar al escondite? En ese entonces la puerta comenzó a crujir, la chica enseguida percibió un olor a medicina bastante fuerte, aún así se levantó y miró hacia afuera donde solo había un pasillo tenuemente iluminado. Entonces sospechó que debía ser otra trampa de su captor, pero eso ahora no importaba, ya que sus pies salieron hacia el exterior de una forma totalmente descontrolada. Después de asegurarse de que no había nada fuera de lo común, corrió escaleras abajo a toda velocidad, y una vez que sintió la calidez del sol se convenció de que realmente había escapado. La muchacha siguió corriendo como si no hubiera un mañana, logrando identificar su ubicación por una señal en la carretera, y a pesar de que había personas en el sector no pidió ayuda temiendo que su captor estuviese cerca. Sin embargo, para mala fortuna de Xiao, se tropieza cayendo estrepitosamente en el camino, justo a los pies de aquel niño que antes estaba esperando en la parada de autobús. El niño la miró y le señaló con el dedo hacia un costado, diciéndole: «Señorita, alguien dijo que te está esperando por allá. Si quieres anda y ve quién es. Si no, corre». Xiao miró en la dirección que el niño señalaba, notando a un hombre encapuchado en la parada de autobuses. Esto causó que la muchacha se levantara de inmediato y saliera nuevamente huyendo a toda prisa. No llegó muy lejos antes de poder divisar un taxi. Xiao logró subirse con una sonrisa nerviosa en su rostro, convencida de que esto definitivamente había sido un descuido de su secuestrador. Luego, el taxi llegó rápidamente a la parada y aquel hombre extendió la mano para poder hacerlo parar. La conductora entonces miró a Xiao y preguntó si podía llevar también a ese pasajero. La muchacha le rogó que no lo hiciera, por lo que el coche siguió avanzando lentamente por la vía, y la apariencia de aquel sujeto poco a poco se iba volviendo cada vez más clara. La chica estaba emocionada por ver cuál era su rostro. Cuando finalmente lo vio no pudo reconocer quién era, y él por el contrario no mostró ningún tipo de interés en ella. El taxi siguió su camino y ya se encontraba lejos de la parada. Fue entonces cuando su corazón, que colgaba de un hilo, finalmente se relajó. Sin embargo, en ese momento el coche se detuvo de forma brusca. La conductora cerró las puertas para luego voltearse hacia ella, y con una sonrisa malvada le dijo: «Pequeña, sigues siendo demasiado ingenua.